se calma el viento y ya. O sea, los discípulos hasta se quedaron así de... Y hay muchas veces en nuestras vidas que pedimos algo y Dios no hace lo que pedimos. Dios hace otras cosas y decimos, ah, caray, ¿no? ¿Quién iba a pensar que este día que no tenía de comer, iba a llegar alguien y me iba a regalar? Yo pensé que me iba a encontrar 200 varos en una chamarra. O sea, muchas veces, y de hecho la palabra de Dios lo dice, que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Entonces vemos cómo Jesús y Dios hacen su voluntad y hacen cosas que no nos esperamos. Hacen cosas más allá de lo que nosotros podemos ver, porque nosotros tenemos un razonamiento, una mirada humana, vemos lo que vemos, pero no vemos lo espiritual, no vemos lo que está detrás de... Era como les decía, ¿no? Yo si hubiera estado ahí con Jesús cuando se presentó el demonio y le dijo, tú eres el Hijo de Dios, yo hubiera dicho amén, amén, ¿no? Aunque esté endemoniado, está diciendo la verdad. Pero ¿qué fue lo que Jesús vio? Jesús vio el trasfondo de lo que estaba pasando. Entonces nos damos cuenta cómo esto que estaba ocurriendo en este momento con los discípulos fue algo que sacó de onda a los discípulos. Dijeron, ¿qué onda? O sea, se impresionaron. Pero que también sacó de onda a Jesús, ¿no? Porque él ya les había enseñado lo de la parábola de la semilla de mostaza, de su fe. Y pues se tuvo que despertar porque ellos ya estaban pues también enojados de que él no hacía nada y la tormenta quizás hasta los podía voltear y los podía matar, pero él se despierta un poquito pues con esa decepción porque entonces no entendieron la parábola de la semilla de la mostaza porque no tuvieron esa fe. Entonces se tuvo que despertar para calmar las aguas porque ellos estaban chocando, ¿no? Porque en el mar y en la barca ellos mismos estaban chocando y no estaban, pues no sé, actuando como él hubiera querido, que nada más se mantuvieran en fe, en tranquilidad, en calma, para que él llegara hasta el otro orilla. Nada más quería descansar, pero se tuvo que despertar un poquito decepcionado porque ellos no quisieron entender o no les dio ese entendimiento lo que ya les había enseñado antes, ¿no? Exacto, o sea, es importante que entendamos este punto que les acabo de explicar hace rato, que cuando ya estaba la tormenta Jesús se durmió, porque como les decía, él sabía quién era y él sabía que tenía un propósito y que su muerte no iba a ser sino que él, hasta que él entregara por nuestros pecados. O sea, él sabía que iba a morir, pero hasta que él se iba a entregar por nuestros pecados en la cruz. Entonces él, viendo la tormenta, dijo, yo aquí no me voy a morir porque yo sé el propósito, y se durmió y se acostó. Entonces sus discípulos, como dice la hermana Jenny, ya les había enseñado lo valiosos que eran. O sea, si somos muy valiosos, ¿por qué tenemos miedo ante las circunstancias que nos rodean o que vienen a nuestra vida? Si Dios ya dijo que somos sus hijos, que Él nos ama, que Él nos cuida, que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos a Dios, esto es conforme a su propósito, ¿por qué nos calamos los pelos? ¿Por qué nos tiramos al suelo a llorar? Si Jesús está con nosotros, si Él nos ha enseñado tantas cosas, es por eso que nos dice nuestro pastor, ¿qué testimonio los líderes o la iglesia? Yo vengo, doy una palabra, no la doy por mí, Dios da la palabra, y todavía se acerca gente, y es que pastor, estoy pasando esto, y el pastor, pues lo acabo de enseñar. Somos bien cabezones. De hecho, en el libro de Números, el día de ayer yo les leí una parte en la que Coré, que era primo de Moisés y de Aarón, se rebelan en contra de ellos dos. O sea, se rebelan viendo el contexto. El contexto de este pasaje o de esta historia que nos habla la Biblia en Números es que antes ya Moisés había mandado a Josué y Caleb y otros 10 príncipes a recorrer la tierra de Canaán. Los espías, ¿no? Los famosos espías fueron a ver qué onda, ¿no? Con la ciudad. Regresaron a Moisés y 10 dijeron, no, es que no vamos a poder, hay ciudades fortificadas, hay gigantes, ante ellos parecemos langostas. Y solo 2, Josué y Caleb, le dijeron, vamos, en el nombre de Jesús sí se puede, ¿no? Se las estoy parafraseando.
Dios trae juicio a estos 10 príncipes que se rebelaron en contra de Moisés y Aarón, porque ya estaban involucrando a todo el pueblo a matar a Josué y Caleb, porque decían, no, es que estos están locos, no están viendo lo que estamos viendo. O sea, hay ciudades fortificadas, hay gigantes, y todavía estos dicen, sí podemos, vamos a entrar a conquistar. Están locos, los querían matar. Entonces Moisés castiga a estos 10 príncipes que se rebelaron, que no tuvieron fe, y los mata. Y luego viene Coré, viendo lo que había pasado, viene Coré y se rebela en contra de Moisés y Aarón. Coré le fue dado un privilegio, él era un levita, pero él quería ser sumo sacerdote. Aarón era sumo sacerdote. Entonces Coré se rebela y le reclaman a Moisés y Aarón y le dicen, oh, este pueblo es santo, es escogido por Dios, ¿cómo nos quieren meter a ese lugar donde hay ciudades fortificadas? Moisés se arrodilla, se postra y les dice que él ha sido puesto no por él, sino que Dios escogió a Moisés. Por eso él está encargado del pueblo, y por eso todo lo que Moisés hizo desde que salieron de Egipto fue guiado por Dios. Entonces Coré no lo entiende y los castiga. Entonces nos damos cuenta con estas historias, con esto que acabamos de leer, que el ser humano es bien cabezón. Está viendo lo que Dios hizo y después, no, pero es que Dios, ¿qué onda? No estás conmigo, no me amas, ¿no? Ya te andas acá cortando las venas con galletitas, ¿no? De animalitos. Entonces nos damos cuenta de la condición humana. Por eso nuestro pastor nos dice, ¿cuál es el propósito del pastor? O sea, ¿qué nos quiere enseñar a nosotros? A depender de Dios, no del pastor. Pastor, ayúdeme a orar. Pastor, estoy pasando esto, deme 100 varos. No. El pastor está puesto para enseñarnos a depender de Dios, que no dependamos del hombre, sino de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Querían un rey. Cuando fueron sacados después de los jueces, querían un rey. Y decían, es que queremos a alguien que nos lidere. Y les decía Dios a través del profeta Samuel, pues es que Dios, yo estoy, yo los guío, yo los dirijo. ¿Para qué necesitan un hombre que los guíe? Pero aferrado el pueblo de Israel, entonces Dios puso a Saúl, y vemos lo que pasó con su historia. Lo vimos ayer en la velada, que Saúl hizo lo malo, solamente estaba para complacer al pueblo, pero no agradaba a Dios, hasta que llegó David. Y entonces nos damos cuenta de estas historias, como el ser humano, inclusive nosotros, no entendemos. Ya Dios nos ha hablado, ya Dios nos ha dicho, pero todavía estamos chillando. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender como líderes y como nivel que están aquí, que dependen de Dios, no dependen ni de sus papás, ni de su esposo o de su esposa. Dependen de Dios. Cada uno de nosotros, nuestra relación es personal. Si mi esposo no quiere seguir a Cristo, pues sí estoy con él, pero yo sigo a Cristo, porque mi salvación es personal. Si mis hijos no quieren, se les corrige, se les instruye. Si ellos no quieren, pues Dios, ahí te los encargo. Yo sigo a Cristo. Entonces tenemos que entender esto bien importante. Aquí también lo que podemos ver es que hay una enseñanza cuando Jesús calla la tempestad. Jesús en sí no reprendió o no cayó a los elementos del viento y del agua. No se dirigió hacia ellos, sino que detrás de esa tempestad, como les decía, había algo espiritual. Los poderes demoníacos que se querían interponer a Jesús. Por eso se levantó la tempestad. Por eso Jesús, aquí hay una enseñanza, dice, no debemos de olvidar que vivimos en un mundo caído. ¿En un mundo qué? Caído. Aquí estamos y el mundo está caído. Y según nos dicen las escrituras, el mundo entero está bajo el maligno. Vamos a Primera de Juan, y alguien que lo lea, por favor. Primera de Juan 5:19. Y alguien que lo lea en voz alta, por favor. Sabemos que
que somos de Dios y el mundo entero está bajo el dominio. Entonces, nosotros pertenecemos a Cristo, amén. Amén. Y no todos. Amén. Lo siento, ahí en el arrebatamiento, ahí me ven de abajito arriba, yo voy a estar en el cielo, no voy a estar en el cielo. Entonces nosotros pertenecemos a Dios. Pero el mundo sigue. Y es lo que nos dicen en el Everest. ¿Qué nos dicen? Tú ahorita estás aquí, vienes bien fogueado, vienes renovado del Espíritu Santo, pero allá afuera el mundo sigue siendo igual. Entonces, viendo esto, vamos a ver cómo Jesús trata acerca de lo espiritual. Aquí yo busqué un dato bien importante. Dice: resulta interesante que las palabras que usó en este caso fueron exactamente las que usó para reprender al demonio que interrumpió su discurso en la sinagoga de Capernaum. Vamos a Marcos 1:25, porque aquí el manual nos da un punto que debemos considerar, que lo que Jesús dijo cuando estaba la tormenta fueron palabras similares a las que Jesús mencionó cuando cayó al endemoniado. 1:25 dice: desde el 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió: calla y sal de él. Entonces aquí nos da el manual una enseñanza, que lo que Jesús dice en la tormenta, cuando le dice calla y enmudece, no le está diciendo a el viento o al mar, sino a los espíritus demoníacos, que recordemos que el enemigo tiene poder en este mundo de engañar y puede materializar cosas. Nos ha explicado nuestro pastor que tiene poder para mover las cosas, para transformarse. Ay, era un ovni, son demonios. Ay, es que un fantasma, son demonios. Entonces Jesús les estaba hablando a esos poderes espirituales que querían interponerse de su camino, porque una tempestad que causaba naufragios, muerte, porque pues se ahogaban. Imagínense, de repente uno va a Acapulco al revolcadero y ya se está muriendo, ya se está ahogando porque lo revuelcan las olas. Ahora imagínense en medio del mar la tempestad, como cuando vemos las películas, cómo nos presenta, o los pescadores que se van a Alaska y andan pescando, cómo está la tempestad y se ve el muro de mar que viene encima de ellos y cómo se mueve, ¿no? O sea, Jesús está yendo hacia otro lugar, pero hay algo que se quería interponer. Por eso Jesús dijo: calla y enmudece. Él estaba dirigiéndose a los poderes espirituales que influenciaban para detener su obra, para que Él siguiera su propósito. Entonces, ¿cómo lo tomamos nosotros? Hay cosas que detienen, que quieren detenernos, como ahorita el sueño que les está dando. ¿Qué está poniendo el sueño ahorita con la enseñanza? Que no entiendan, que no escuchen, que se quedan jetones y ya el de al lado ya se distrajo porque está viendo cómo está roncando. ¿Qué pasa cuando estamos en la prédica ya y de repente se mete un borrachito y empieza a gritar? ¿Qué está haciendo? Distrayendo, porque se está hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios que tiene poder, que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos y que transforma y que cambia las vidas. Entonces nos damos cuenta que hay oposición espiritual muchas veces que no nos permite continuar el propósito, y esto fue lo que Jesús se interpuso. Dice más adelante en Marcos 4:40, dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Resulta extraña la pregunta, ¿no?
¿No se les hace extraña esta pregunta que Jesús les hace? Por un lado sí, por otro lado no, ¿no? Por un lado sí, porque nos contaba la hermana Jenny que pues ya Jesús les había enseñado, entonces ¿por qué tenían que tener miedo? Jesús se desilusionó. Dice, dado al acontecimiento que acaba de pasar, en medio de una gran tempestad y la falta de esperanza de obtener ayuda, Jesús aún más puso el dedo en la llaga. O sea, yo creo que era normal, ¿no?, que se hubieran espantado. ¿Quién nos espanta en un tormentón, no? Y cuando a mí me ha pasado varias veces que de repente, yo no sé, desobedecí a mis papás o hice algo malo y llamo a dormir, ¿no? Y está la lluvia y de repente los truenos, ¿no? Y de repente, ¿y si el arrebatamiento viene? Y ya te despiertas, ya no te puedes dormir y mejor te pones a orar, Señor, perdóname, ten misericordia de mi vida. Es natural el miedo en nosotros ante circunstancias adversas. Hubo una vez que iba en la camioneta del pastor René con René, su hijo, y pues íbamos bien locos, entonces chocamos, casi nos volteamos, y pues uno se espanta, hasta volteé a ver a mi carnal y bien pálido mi carnal. Y luego chocamos aquí en el Aurrera, en donde está aquí en mi Aurrera, nos brincamos el tope, salió una camioneta, nos estampamos y casi nos voltea. Y ya todavía me sigo más adelante y viene el ejército. Yo, no manches, peor tantito, ¿no? Y ante las circunstancias adversas es normal que haya miedo, temor en nosotros. Por eso el autor de este manual dice, pues qué pregunta tan extraña, es normal que, o sea, se está moviendo el barco y acá y ¿qué onda? ¿Se van a morir? Entonces dice, les hace otra pregunta. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Todavía tienen miedo? Sobres, ¿no? ¿No tienen fe? ¿Usted se ha pegado en su misma herida? Duele horrible, hasta te quieres desmayar. Si de por sí la primera dolió, ahora segunda, hasta te entra en el hueso, sientes el dolor del hueso y dices, ay. Y entonces Jesús les dice, ¿qué? ¿No tenéis fe? Primero la primera, ¿no? Porque pues es algo lógico que tengan temor. Y luego, ¿no tienen fe? Y aquí viene. Este es el motivo por el que las personas tienen miedo, porque pierden la fe. La fe es la respuesta al temor. La fe es siempre la respuesta frente a nuestros temores, sean los que fueren. Por eso Jesús se quedó dormido. Les decía, Jesús sabía quién era, Jesús sabía que ahí no iba a terminar, Jesús sabía que en la cruz era donde Él iba a morir por nuestros pecados, así que Jesús se relajó y pues venía cansado, pues más le agarró el sueño, se durmió, porque Él sabía qué estaba pasando, porque Él entendía lo que estaba pasando. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo todo es falta de fe, el miedo, el temor, de que a mí me pasaba la primera vez que me fui en metro solo, iba con miedo, porque toda la gente que va y te empuja. Pero si yo fuera confiado y en el nombre de Jesús, si me pierdo, pues ya le pregunto a un poli, no pasa nada, no me voy a morir. Estoy altote, estoy fuerte, no me van a secuestrar tan fácil, no me van a robar. O sea, simplemente tranquilo, simplemente acá, pero yo iba con miedo y ching, ¿ahora qué voy a hacer? Y mamá, ya me perdí. ¿Por qué? Porque es la falta de fe. Recordemos que el perfecto, la fe echa fuera el temor. Entonces, aquí Jesús les está tratando de dar esa enseñanza. ¿Quién iba con ellos? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios. El Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, hecho hombre. Tenía el Espíritu Santo cuando se bautizó. Vino el Espíritu Santo sobre él, venía empoderado, ya había ido al desierto, ya había pasado la tentación, había salido victorioso, venía con todo, estaba sanando gentes, sanando leprosos, iba con ellos y ellos, ay no manches, Jesús, ayúdame.
qué testimonio. Y nos pasa en nuestra vida. El miedo es más grande que nuestra fe. Y debemos, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo viene la fe? Por escuchar la palabra. ¿Y por qué no tenemos fe? Porque no escudriñamos. Porque, ¿qué les decía anteriormente? ¿Por qué fueron escritos estas historias? Nada más porque sí, para que supiéramos, sino para que nosotros la viviéramos y la aplicáramos en nuestras vidas. Que si llega a haber una tormenta en nuestra vida, debemos de confiar. Debemos de saber quién viene con nosotros. Que el Señor está con nosotros, que Él nos guarda. Una vez mi papá contaba una historia cuando se fue a Haití y que de repente pues les decían que no tenían que estar en la noche en un lugar alejado de donde ellos se dormían, donde ellos resguardaban sus cosas, pero se les hizo tarde por estar atendiendo a una señora que pues se le pudrió casi toda la pompi y lo tuvieron que quitar, ¿cómo se le dice? Al beso verde, la pus, y quitándole la carne muerta y todo lo que le estaban haciendo a esa señora de esa vez del terremoto. Y pues se quedaron hasta noche y ya iban saliendo y de repente que los interceptan unos, no sé, narcos de allá y se los llevan encapuchados y de rodillas y pues ellos hablando en francés, ¿no? Un francés pues como no tan fino, ¿no? Sino que uno más francés náhuatl. Ajá, ¿no? Como lenguaje tepiteño, ¿no? Al español latino. Y pues mi papá estaba así y decía, pues Señor, si aquí te he de terminar, pues ahí te encargo a mi familia. ¿Cuál fue la actitud de nuestro pastor ante esa circunstancia? Él confió y dijo, si aquí, pues aquí no pasa nada. Como el apóstol Pablo, él iba ya que le cortaran la cabeza y él que decía, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. He corrido la batalla, he ganado la buena batalla de la fe. Sobres, voy a ver a mi Cristo. Y su confianza, y cómo él estaba, y de repente ya estaba así, y de repente siguen balazos, y tírense al suelo, ya se tiraron al suelo, y ya lo rescataron, ¿no? Pero muchas veces pasan circunstancias en nuestras vidas, y nos andamos muriendo. Ya no tienes dinero para la colegiatura y ya te estás muriendo. Ya quieres vender el líquido de tus piernas. Y quiero hacer un paréntesis, hermanos. Ya me habían comentado que trato o hablo un poquito con chistes. Ya lo platiqué con mi pastor, con mi padre, con mi jefecito. La neta, muchos se duermen. Tengo que usar de estos elementos